Este video es material complementario a las guías y lecturas dejadas para el trabajo de esta semana. El tema es razones trigonométricas, pero antes de entrar de lleno en ellas, vamos a hacer un leve repaso para recordar los elementos fundamentales del triángulo rectángulo. Recordemos que en él encontramos un ángulo de 90 grados, que es por el cual el triángulo recibe su nombre, y tenemos los catetos, que son los que forman ese ángulo de 90 grados. La hipotenusa es el lado más largo de ese triángulo. Aquí tenemos unas palabritas nuevas que son el término opuesto y el término adyacente. ¿A qué se refieren? Se refieren a la posición de este ángulo alfa que tenemos aquí y que estoy marcando en esta esquina por la siguiente situación. Al ubicarnos en este ángulo alfa, vamos a tener que desde este punto de vista, este cateto es opuesto a ese ángulo y este cateto que está aquí en forma horizontal y que hace parte de uno de los lados que lo forman a él es el que llamamos adyacente. Adyacente es el vecino. La hipotenusa no tiene ninguna variación, siempre va a ser el lado más largo dentro de estos triángulos. Recordemos además la característica principal, que es el hecho de que tiene un ángulo de 90 grados y por consiguiente los otros dos ángulos son agudos. Si nosotros en este triángulo nos ubicáramos en esta otra esquina, por decir algo le llamamos ángulo beta, este cateto que estoy señalando aquí sería el cateto adyacente, adyacente para alfa, pero opuesto para beta. Y el cateto que es opuesto para alfa sería el adyacente para beta. Entonces, dependiendo de dónde nos ubiquemos, asimismo le vamos a poner el apellido de opuesto o de adyacente a cada uno de esos catetos. Otro elemento importante es que las razones son las relaciones entre dos elementos y se escriben en forma de fraccionario. Por decir algo, A sobre B tengo dos elementos y que también se pueden relacionar como B sobre A. Estas dos razones serían inversas entre sí. Las razones trigonométricas las vamos a desarrollar teniendo en cuenta su concepto. Es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa para el seno. Para el coseno tenemos la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Para la tangente tenemos la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Tenemos otras tres razones que son inversas a ellas y son la cotangente, que es inversa a la tangente, y es la relación entre el cateto adyacente y el opuesto. La secante es la relación entre hipotenusa y adyacente, y la cosecante la relación entre hipotenusa y opuesto. Como dije antes, ellas son opuestas a las anteriores nombradas, entonces la cotangente es la opuesta a la tangente, la secante es la opuesta a coseno y cosecante es opuesta a la función o razón C. Repasemos un poquito el teorema de Pitágoras. Porque estamos hablando de un triángulo rectángulo, entonces hay que recordar que en él podemos calcular la hipotenusa, que es el lado más largo, o cualquiera de los catetos. Para eso, algebraicamente tenemos unas ecuaciones ya despejadas, que son de mucha ayuda, y para la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los catetos, mientras que para los catetos es la raíz cuadrada de la diferencia entre la hipotenusa al cuadrado con el cateto que se tiene. Miremos dos ejemplos. El primero de ellos nos plantea
que un rectángulo tiene dos lados con las medidas de 96 centímetros y 79. Es decir, que aquí nos están pidiendo hallar la hipotenusa. Si observan, 96 al cuadrado más 79 al cuadrado nos da 15.457 y al sacar raíz el resultado aproximado para esa hipotenusa es de 124,32 centímetros. En este segundo ejemplo nos están pidiendo calcular el cateto que hace falta, que aquí le han colocado de nombre B. La hipotenusa tiene 12 unidades y el cateto que tenemos 6. Por lo tanto, para hallar cateto hacemos la resta del cuadrado de la hipotenusa con el cuadrado del cateto que tenemos para un valor aproximado de 10,39 unidades. Aplicando entonces tanto el teorema de Pitágoras como las razones trigonométricas, vamos a buscar un ejercicio en el texto que todos tenemos en casa, en la página 78, el 2B. Ahí encontramos un triángulo que es un triángulo rectángulo y de acuerdo a esa gráfica nos están pidiendo calcular las razones para el ángulo agudo θ. Observando el triángulo, el lado que hace falta es el opuesto a este ángulo. Por eso aquí le hemos colocado X y tenemos el cateto adyacente que mide 6 centímetros y la hipotenusa que mide 10 centímetros. Como nos hace falta un cateto, a través del teorema de Pitágoras encontramos que esa medida vale 8 centímetros después de realizar el proceso. Y ese sería el cateto que nos está faltando. En este caso, este sería el cateto opuesto. Ya con estas tres medidas de 8, 6 y 10, vamos a hallar las razones trigonométricas para ese ángulo θ. Recordemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y las medidas para trabajar son cateto opuesto 8, cateto adyacente 6 y la hipotenusa tiene una medida de 10 unidades. Aquí se ayudan con la calculadora y hacen las divisiones correspondientes para que comprueben, o si encuentran de pronto algún error, pues hagamos la corrección. Coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y las inversas son cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Y tenemos las 6 razones trigonométricas para el ángulo θ en este ejercicio 2B. Otro ejercicio que nos plantea en el texto es el 12A. Tiene unas características un poco diferentes en cuanto a que no nos están dando de una vez el triángulo rectángulo, sino que lo tenemos que deducir a partir de que tenemos un ángulo cuyo vértice es 0, 0 y que es un ángulo en posición regular o en posición normal. Recordemos que eran los que dibujábamos con el uso del plano cartesiano. Pero tenemos otra situación y es que el lado terminal pasa por el punto dado. En este caso, el punto dado es el punto 3, 1. Y lo vamos a mirar en la gráfica. Ese punto 3,1 le hemos puesto un nombre C y tenemos las siguientes situaciones en este gráfico. El ángulo al cual le vamos a hallar las razones trigonométricas es este ángulo A. Para ese ángulo A, entonces, el cateto opuesto es este, que va a medir una unidad. Miren que es la medida que hay de aquí a aquí, una unidad.
Y el cateto adyacente es la medida que hay desde 0 hasta esta medida o este punto que es 3. Por esa razón, este punto C es 3, 1 como pareja ordenada. Con esas medidas vamos a hallar el lado que nos falta. ¿Cuál es? Sí, señores, es la hipotenusa. Esa hipotenusa la vamos a calcular utilizando el teorema de Pitágoras y va a tener una medida aproximada de 3,16. 3,16 hipotenusa, cateto opuesto 1, cateto adyacente 3 y las razones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Recordemos, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hacemos las divisiones pertinentes. Y las razones opuestas son cotangente, secante y cosecante. Y ahí ya tenemos las 6 razones trigonométricas. Para el ángulo A, si nos estuvieran pidiendo las razones trigonométricas para el otro ángulo agudo, entonces tendríamos que volver a hacer este proceso, pero teniendo en cuenta que las posiciones cambian. En otro ejercicio del texto, el 7i, nos plantean una situación ya de la práctica con relación al uso de la calculadora. Nos están pidiendo hallar tangente de pi quintos. Este ángulo está dado en radianes. Para trabajarlo lo vamos a convertir a grados. ¿Cómo? Recordemos la conversión. Pi quintos lo multiplicamos por 180 sobre pi y podemos encontrar que 180 quintos exactamente nos da 36 grados. En la calculadora digitamos tangente 36 igual. Aquí no hay necesidad en la calculadora de colocar lo de la tecla de grados, minutos y segundos, porque aquí solamente tenemos un solo valor que es 36 grados. En este caso, el resultado nos dará 0, y un número decimal que es irracional porque este valor es infinito. Nosotros generalmente trabajamos con los 4 o 5 primeros decimales para tratar de que los cálculos sean bastante aproximados. Entonces, este es el resultado. Esta imagen corresponde a la calculadora que en la guía del uso de las calculadoras les estoy recomendando, si es posible, que la puedan descargar, que es la hipercalculadora científica. Ella en el celular se maneja exactamente igual a cualquier calculadora física de las que tenemos a la mano. Y esta sería un material de apoyo para el trabajo con razones trigonométricas. Los invito a repasar aún más o a reforzar en las páginas 76, 77, 78 y 79. Y nos vemos para aclarar cualquier duda que requieran.